de regreso con el senador Beltrones, discutiendo cómo se podría hacer efectivo, cómo se podrían generar incentivos para la colaboración entre los partidos políticos en caso que el presidente no tenga mayoría en las cámaras. Y él, como decíamos, ha propuesto un mecanismo que da cauce, si así lo quisieran el presidente y los partidos de oposición, para poder definir mejor qué le corresponde a cada quien. ¿Y por qué no nos explicas la mecánica? A ver, vamos a lanzar unas cifras. Las más recientes, PRI 40, PAN medios veintitantos, digamos 25, 27%. PRD depende de qué ocurra, si son dos candidatos de la izquierda o un candidato, pero podríamos estar hablando del 15%. ¿Cómo operaría la coalición? Hay dos posibilidades. La lógica sería que los dos primeros lugares, tanto PRI como PAN, hiciesen un gobierno de coalición y fijaran una política pública con objetivos precisos que nos identifiquen a cada uno. Yo diría que otra vez el objetivo es común, aunque tenemos diferentes formas de quererlo alcanzar, pero nos podemos acercar en mucho a ello. Y esta política se registra. En no quererlo el segundo lugar, pues el tercer lugar podría quedar en posibilidades de integrarse también en un gobierno de coalición, que por cierto, tiene la ventaja de poderse revisar en la elección intermedia. ¿Funcionó o no funcionó? En el caso de la intermedia, si no funcionó, el presidente de la República puede optar por una coalición con otra fuerza política. Y es obligatorio esos 3 años, no se puede romper. Obligatorio porque registra las políticas públicas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Dirás, deberías de registrar iniciativas, para ser más preciso. Bueno, si llegáramos a ese detalle, qué formidable sería. También necesita flexibilidad. Pero sí, se necesita mucha flexibilidad, por eso hablo yo, ojo, de políticas públicas. Yo no hablo del Plan Nacional de Desarrollo. Yo sé que algunos compañeros míos en Cámara de Diputados han propuesto que el Congreso ratifique el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo. Oye, esto pues ya sería algo que difícilmente podría ocurrir, sobre todo en un documento de detalle como es el Plan Nacional de Desarrollo, pero políticas públicas sí. Yo agregaría algo más, el Plan Nacional de Desarrollo nunca se ha cumplido y no es obligatorio cumplirlo, entonces tampoco importa demasiado que pones ahí. Pero cómo le ponen tiempo y esmero, ¿verdad? Pero ¿cómo te lo imaginas? Porque está en la Constitución que tiene que ser un Plan Nacional de Desarrollo. Yo he hecho una metáfora, Federico, y no sé si sirva esta metáfora, pero quisiera aprovechar para platicarla con ustedes. Es como si te entregan un avión 747 2012 en propia mano y te dicen, mire, aquí tiene usted un radar y tiene usted aquí una computadora. Y tú te subes y dices, no, a mí apágueme el radar y la computadora, que a mí me enseñó mi abuelo, que fue del Escuadrón 201, a volarlo esto con sentimiento, con la vibración del avión, porque así es como mejor se sabe cuál es la ruta. Oiga, pero usted trae 500 gentes atrás que pagaron boleto. ¿No quisiera mejor que le prenda a usted el radar y que le prenda la computadora? Pues a final de cuentas, ese es un gobierno de coalición. Si ustedes no quieren hacer gobierno de coalición, en ese momento se gobierna a la clásica. No. La clásica es lo que tenemos. La metáfora me parece un poco desafortunada porque el radar es un instrumento para técnico para poderse mover en el avión. Lo que aquí estamos discutiendo es si haya 3 pilotos. Exactamente, si va a ser un piloto y el otro va a jalar tal cosa y el otro la otra. Pues qué importante. Por eso dije, es un presidencialismo, es un sistema presidencial. No es semipresidencial ni semiparlamentario, es presidencial con un instrumento parlamentario que viene a hacer más fácil el ejercicio del poder. Pero ¿por qué no pasamos a un tema que está vinculado con esto? Lo había sacado ya Jesús, que es, al final de cuentas los partidos, tú has dicho que es una pena que nada más haya alianzas electorales y no programas de gobierno. Pero el PRI en algún sentido es una alianza electoral, es una alianza de muchos intereses que se ponen juntos y que por su naturaleza diversa y poco articulada les cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Hoy hay mayoría de tu partido y de su aliado el Verde en la Cámara de Diputados. Proponen una ley laboral ellos y ellos mismos deciden no votarla. Porque en cuanto se toca uno de los intereses, en este caso, porque era muy leve, un cierto descomor del sector obrero, vino la marcha para atrás. Creo que resolver esto resolvería muchas cosas sin tener que pasar por la Constitución. ¿Cómo ves tú ese dilema de tu partido? Sí, yo me he preguntado mucho sobre ello, sobre todo en el anuncio de que ya éramos mayoría en la elección intermedia, cuando en el Senado seguíamos siendo los mismos.
yo soy la segunda fuerza. Pero lo 33 interesante de es que se atora donde hay 128. mayoría, no se atora donde hay 3 partidos. Sí, quizá también lo que falta es discutir hacia adentro del PRI qué es lo que queremos y ponernos de acuerdo antes de simplemente pretender volver a ganar el poder. Pero no parece que haya mucho interés en discutir en el PRI. Yo le he oído a usted hablar desde hace un buen rato de que hay que debatir sobre para qué quieren el poder, y yo veo que lo dejan solo. Hay ahí una candidatura muy perfilada, en más de un sentido, que no parece particularmente interesada en plantear un proyecto, una serie de ideas, y no tiene mucho interés tampoco en debatir con usted. Lo están dejando, digamos, con este libro ahí solito. No, vamos a terminar un ejercicio que yo espero que sea bastante rico en la participación y en las ideas, y sobre todo en fijar los objetivos de qué hacer en el caso de ganar las elecciones del 2012. Y esto está llevado a cabo a través de la Fundación Colosio, que por cierto pretende terminar estos ejercicios a más tardar el 27 de octubre. Para ello habrá 3 foros fundamentales después de haber escuchado a muchos y haber integrado, sobre todo en la parte económica, en la social y en la de gobierno, cuáles son las ideas que mejor fluyen dentro del PRI para hacerlas un programa de gobierno. Yo sí estoy muy confiado y esperanzado de que ese ejercicio lo terminemos en el PRI antes de resolver quién va a ser nuestro candidato. Ahora, permíteme regresar al tema porque la propuesta está sobre la mesa. Gana el PRI la presidencia de la República con el 38-40%. Existe una segunda fuerza, que lo más probable es que sea Acción Nacional, y está, digamos, el mecanismo de la coalición. ¿Cómo se implementa? Seguridad pública, que es el asunto número 1. Se van a poner de acuerdo PRI y PAN y van a decir, y estas son las iniciativas que pretendemos impulsar, y eso queda registrado ante el Congreso. ¿O cómo se come este platillo de la coalición, no? Sí, cómo no, Federico. Si llegara a verse hasta en el detalle de las iniciativas, sería lo correcto y tendríamos tiempo suficiente como para poderlas elaborar antes de que el próximo presidente asumiese el 1 de diciembre el poder. Y entonces tendríamos desde el momento de la calificación, que no pasaría más allá de septiembre, para construir esa coalición en ese periodo legislativo y registrar iniciativas, si es posible, ya de detalle, para que éstas sean votadas de inmediato en el momento en el que se asuma o antes de que se asuma el poder. A cambio, entonces se resolvería quiénes son los personajes más adecuados para que esa política pública surte efectos, porque de lo contrario tendríamos políticas públicas bien definidas, pero quizá no el mejor operador. Salir ganando en los dos términos. Y eso es negociación pura. O sea, tanto es la apuesta política... a la política, es apostarle a la política, no a las cláusulas de gobernabilidad de una u otra manera, o a las segundas vueltas electorales que te pueden resolver la legitimidad del presidente en turno, pero no te resuelven las mayorías estables que te permitan que las políticas públicas surtan efecto. No, yo estoy de acuerdo que esa es la ruta, no comparto la otra, de las mayorías artificiales, porque aún la segunda vuelta es un poco eso, una mayoría artificial. Simplemente creo que habría que modificar más cosas para generar realmente los incentivos para la colaboración. Si realmente tomas en serio el tema de una adecuada representación de todos los intereses, pues el sistema parlamentario con su representación proporcional es el que ha resuelto ese dilema. Ahora, yo creo que hay aquí un tema que tiene que ver, ahorita estamos hablando de un tema que tiene que ver con la formación de un gobierno y las herramientas de un gobierno. Pero a mí me parece que en el momento dramático en el que vive el país hay un asunto previo que tiene que ver no con el régimen político, sino con el Estado. Es decir, con esta palabra que está en su primera referencia del título del libro que ha presentado, que es el orden. El país necesita no solamente la construcción de una mayoría, sino necesita la recuperación del Estado. Y si hablamos de eso en relación con su propuesta, me parece que no solamente tenemos que hablar de sus ideas y de lo que está escrito, sino de su experiencia. Y su experiencia en términos de estos asuntos de seguridad pública está ligada a un tiempo de la historia mexicana afortunadamente superado.
que es un momento predemocrático. En este sentido, me parece que su experiencia no es una credencial para los tiempos del pluralismo, los tiempos de la separación del poder, los tiempos en donde los derechos humanos cuentan, y no los tiempos en donde Fernando Gutiérrez Barrios era secretario de Gobernación, a quien usted sirvió. Como subsecretario de Gobernación también, no nada más como secretario. Así es. Y por cierto, en una muy interesante combinación de un demócrata puro como Jesús Reyes Heroles como secretario y el otro como subsecretario de Gobernación, en momentos en los cuales habría que lidiar, porque eso era lo que se estaba viendo en el mundo, con dos bloques económicos. El bloque que teníamos en la Guerra Fría hacia Estados Unidos y el bloque soviético, que por cierto el primero financiaba dictaduras en Latinoamérica y el segundo financiaba guerrillas. Y nosotros estábamos en el intermedio sin las dictaduras y sin las guerrillas, de tal manera que alguien muy inteligente fue el que vino a decir que esta era quizá una dictadura perfecta. Pero bueno, en ese tiempo, y por cierto aquí lo relato en este libro, a mí me ha dado el privilegio de poder haber participado en lo que fue el régimen hegemónico, un sistema presidencial pensado para el mismo, con algunos ingredientes novedosos que incluso hicieron aparecer la pluralidad en México, no obstante que todavía estábamos en esta etapa predemocrática en México, pero buscando esa salida. También me tocó participar como subsecretario de Gobernación en la creación de todas las instituciones que permitieron de una u otra manera en el tiempo un aterrizaje suave en lo que fue lo que es la alternancia. Y hoy estoy decidido a vivir la transición. Este es un privilegio que la vida le da a un político y no voy a cejar en el propósito. Bueno, pero digamos, toda esta referencia que hace usted a la Guerra Fría y México como un país que está entre la batalla de dos imperios, finalmente es la reivindicación de mecanismos que no eran mecanismos democráticos. Pero eso está definido, y Jesús. que particularmente en la lucha contra el crimen me parece que es un expediente que significa una gran tentación para muchos mexicanos, la idea de esto que muchos priistas dicen, nosotros sí sabemos gobernar, nosotros sí supimos gobernar a México, pero lo hicieron en contextos radicalmente distintos, también en forma donde parte, no existía un Congreso como el que existe ahora, donde no existían medios tan vigilantes, donde no existía un poder judicial que puede enmendarle la plana al presidente de la República. En ese aspecto, pues me parece que son credenciales, una preparación política que no embona con los tiempos democráticos. Y yo creo que sí, porque no es necesario el que tú digas que debe de ser novedoso y recién nacido en la democracia mexicana como para no entender lo que son los grandes retos y las asignaturas pendientes para que esa madurez democrática ahora se refleje en algo muy importante, en resultados de la democracia. A mí me preocupa hoy en día... Resultados y también procedimientos. A mí me preocupa hoy en día, Jesús, con el procedimiento. Me preocupa mucho que existan voces de uno y otro lado que empiecen a decir que la democracia no nos ha dado los resultados que nosotros esperábamos y que entonces estén pensando en actitudes y en propuestas regresivas. Yo, por el contrario, digo que los problemas de la democracia se combaten con más democracia y hacia adelante, ni un paso atrás. Y por eso buscar nuevos mecanismos que acomoden al sistema presidencial mexicano en un ambiente de polaridad, de pluralidad, pero sobre todo de inquietudes democráticas. Ahora, a ver, déjame, la pregunta de Jesús me deja, digamos, de alguna manera inquieto, porque, a ver, lo voy a poner así, hace 3 semanas estuvo en esta misma mesa el senador Carlos Navarrete, y hubo una pregunta que le formulé yo, en donde le dije, bueno, Carlos, tú fuiste un hombre de izquierda. Dijo, no solo de izquierda, yo fui comunista y estatista, pero el mundo cambió, el país cambió. Y yo cambié y ahora yo me defino como socialdemócrata, lo dijo en la misma silla en la que estás tú sentado. Entonces, lo que acaba de plantear Jesús es digamos, un dilema que pareciera no dar esa oportunidad de decir, bueno, usted viene senador del régimen pasado y entonces se canceló.
¿Cómo es posible que pretenda usted operar en un régimen democrático? Yo creo que lo interesante de lo que ha ocurrido en México en las últimas 3 décadas es que muchos de los personajes que siguen circulando vienen de atrás de todos los frentes, porque también el Partido de Acción Nacional tenía una actitud ante el poder muy distinta de la que tiene actualmente. Yo no diría eso. Yo no creo. Todos no nos creo hemos que, ido perfeccionando, no creo que ante la realidad. No creo que cancela, pero me parece que el mismo examen de conciencia que implica el trayecto de la vía revolucionaria, la vía electoral que cruzó la izquierda, es el examen que uno le exige al PRI. Y yo creo que el PRI no ha hecho ese examen de conciencia. El PRI, después de perder el poder, no reaccionó de manera tal que le dijera a la sociedad mexicana de qué estaba orgulloso y de qué no está orgulloso, qué funcionaba antes y qué no funciona ahora. A mí me parece que el PRI no ha hecho un examen público de conciencia. La izquierda sí lo ha hecho. Una izquierda sí lo ha hecho. Es lo que te iba a decir, fíjate, en el bloque, es más, en el bloque dijiste la izquierda. ¿Perdón? Hombre. No toda la izquierda. No, hay una parte que incluso está en actitudes regresivas, de regresión total, quizá aspirando a ser el PRI de la modernidad, y nosotros estamos buscando, muchos de nosotros, el cómo generar una serie de instrumentos novedosos en un ambiente democrático que sean más funcionales, que permitan que la democracia dé resultados. La diferencia de esa izquierda que sí hizo la tarea y sí cambió, es que sí se definió como estatista, lo defendió hasta con las armas, y hoy se ha definido claramente como socialdemócrata y han cambiado sus instrumentos, aunque quizá no sus objetivos. Yo en general en el PRI no he visto esa redefinición. La ideología dominante en el PRI económicamente es muy parecida a la del antes de la apertura. Por eso cada vez que se mueve... De ahí mi reto. De ahí se mueve, cada vez que se mueve una pieza, la pieza de la energía, ¡pum!, sale la dinosauriada y quedamos con las mismas reglas de hace muchos años que ningún otro país sigue. Y en el tema de seguridad al que se hacía referencia Jesús, me parece que hay una pregunta y una toma de responsabilidad que el PRI no se ha hecho, y es: no le legaron a la democracia instituciones policíacas, instituciones de procuración de justicia fuertes, como se la legaron los españoles y los chilenos, porque a sus respectivas transiciones democráticas. ¿Por qué? Porque esto se resolvía en el control político, sin respetar las reglas. No tuvo de la Madrid que desmantelar la Dirección Federal de Seguridad Pública, porque era un cochinero espantoso. Es decir, ahí hay una responsabilidad, y yo no he visto, digamos, una reacción respecto a cómo se podría hoy, en este mundo democrático y esperemos de instituciones, solventar ese déficit que pero esa ruta, quedamos. si la seguimos, entonces, si se desmantelaron estas dos oficinas que resultaron un caos al final del propósito original, se creó el CISEN, es lo único que subsiste hoy en día, creado también en gobiernos priistas. Por cierto, la Policía Federal Preventiva es una idea que surge desde la administración de Ernesto Zedillo, sí, y pensada directamente por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida. Tienes toda la razón, pero ve las policías en su conjunto, una policía de 7,000 efectivos o menos, es decir, hubo unos esfuerzos finales, pero la forma en la que se resolvían los problemas de seguridad en los 60 y en los 70 no pasaban por instituciones fuertes. Claro, pero no pasaban aquí y en muchos otros lugares. Eso no lo podemos reproducir, sino por el contrario, tomar la experiencia de lo sucedido para ir hacia adelante y crear las instituciones más fuertes. Una de ellas, en la que yo confío, una Procuraduría General de la República poderosa, pero sobre todo sumamente sólida en su constitución y autónoma. Porque de lo contrario, lo único que vamos a estar haciendo es formando policías que no nos van a dar los resultados que nosotros estamos esperando. Bueno, eso es una política pública. Una política pública pactada es ¿por cuánto tiempo más deberá de permanecer el ejército en las calles? Pero perdón por el tiempo, porque tenemos un corte. Bueno, regresamos a los tiempos en un momento discutiendo con el senador Beltrones aquí en Entre Tres.